fue la imagen y digo, no sé qué pasa aquí. Ya nos volviste a ver. ¿Ya ves la imagen otra vez o no? Sí, ya la veo. Ok. Bueno, hermano, vamos a dar inicio. Hemos estado estudiando lo que es la profecía de Daniel, ¿verdad? De Daniel, del capítulo 9, 24 al 27. El día de hoy vamos a tratar de terminar de ver lo que es el versículo 26 y 27. Ya vimos el 24 y 25. Y nomás la voy a repasar, ¿verdad? Para ahorita nos vamos a regresar a ver una gráfica nomás para ver una especie de repaso. Entonces dice en Daniel 9:24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y se sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 70 semanas y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahorita vamos a ver más a detalle que eso que estamos viendo en el 26, y en el 27 dice, y por tanto, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Entonces, volviendo a este esquema, hermanos, el capítulo 24, ¿sí? Hablaba de la venida del Mesías y lo que iba a venir a hacer, fue lo que vimos y revisamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que venía a hacer? ¿Sí? Ya vimos que es el ungido de Dios, ya vimos que es el Cristo, ¿sí? El que viene a derribar el gobierno del hombre, ¿sí? Para volver a restaurar el gobierno de nuestro Señor, ¿sí? Que ya fue establecido con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero se tiene que cumplir la profecía establecida, ¿verdad? En la palabra que dijimos que se tiene que cumplir completa. Entonces, la profecía de Daniel comenzó con eso, ¿sí? Y luego después en el 25, sí está hablando de la reconstrucción reconstrucción del templo, sí, que había sido destruido el primero, y la liberación del pueblo de la esclavitud, porque acuérdense que habíamos dicho que de Salomón, cuando cae el reinado de Salomón, el pueblo de Israel se dividió, ¿sí? Y 10 tribus fueron a Babilonia, y Judá perdón, 2 tribus, Benjamín, ¿sí? Y Judá fueron a dar a Babilonia, y las otras 10 tribus fueron a dar a Siria. Y entonces ahí es cuando el Señor los libera, ¿verdad? Después de ese periodo de cautividad, sí, que estuvieron, el Señor los libera y los manda, sí, nos manda a regresar a Jerusalén. Y la profecía inicia precisamente, lo vimos la vez pasada ahí lo dice, comienza las 70 semanas, en el año 445, que estuvo al principio, año 20 de Artajerjes, y vimos que Nehemías, ¿verdad? Fue el que fue y restauró y terminó la obra, ¿sí? Entonces, fueron 49 años, ¿sí? Esas son las primeras 7 semanas para que Jerusalén fuera restaurada. Se llevaron 49 años para restaurar Jerusalén. Y luego de ahí dice 62 semanas más para que viniera el ungido del Señor, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos da un total de 483 años, que equivalen a 69 semanas, ¿sí? Y nos falta una semana más, ¿verdad? Es la 70ª semana, que es donde hablamos que es lo que es la última semana de la profecía de Daniel, ¿sí? Que son 7 años
que equivale a 3 años y medio y 3 años y medio. Es lo que vamos viendo. Entonces, la parte hasta Cristo, sí, y el inicio de la iglesia, aquí se cumplió toda la profecía que veíamos en el Antiguo. Cuando Cristo viene, sí, todo esto ya se cumplió. Y aquí dice abajo, estos eventos ya se han cumplido. O sea, la profecía hasta el nacimiento de Cristo, su muerte y resurrección, ¿verdad? Eso ya se cumplió. Y Cristo vino a revelar la iglesia. Sí, acuérdense, la iglesia no aparece por ningún lado acá en el Antiguo Testamento, ¿sí? La iglesia aparece hasta que Cristo la revela, ¿sí? La revela después de que Él se va, ¿sí? Se la revela a los apóstoles, y luego Cristo es el que escoge a Pablo, ¿sí? El judío de judíos, ¿sí? El más duro, el que persiguió y condenaba a la iglesia, fue el que fue convertido, Cristo lo convirtió, ¿sí? A ser que el ministro de la predicación del evangelio a los gentiles. Y que perseguía a la iglesia ahora, ¿sí? Salva almas para la iglesia. Fue el cambio que el Señor hizo ahí, ¿sí? Y estamos en ese periodo de gracia ahorita, ¿sí? Estamos en el periodo de gracia. Y como hemos venido diciendo, estamos esperando la venida de nuestro Dios Jesucristo por la iglesia, ¿verdad? Que es en el rapto. Y luego la venida de nuestro Dios Jesucristo, que viene a rescatar a su pueblo, para después terminar en un juicio final, lo que venimos diciendo. Entonces, esta área de aquí que vemos, que hablo de la iglesia, estos eventos, dice, se cumplieron algunos, y otros ya se están cumpliendo con la iglesia. Y la última semana que estamos hablando, estos eventos no se han cumplido, ¿sí? Estamos esperando el rapto, y estamos esperando 3 años y medio y 3 años y medio, que ya dijimos que este periodo es la transición donde el pueblo judío que rechazó a Cristo, ¿sí? Que aún no creen que el Mesías ha venido, es donde el Señor les va a dar oportunidad de restaurarse, ¿verdad? Y de conocerlo y regresar a Él, ¿sí? Y entonces ya después viene el juicio. Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos, con este esquema? ¿Sí quedó claro? ¿Por qué, hermano? Está muy claro el esquema. ¿Por qué dice 79 semanas es igual a 483 años? Bueno, eso lo explicamos, no me acuerdo si estuvo, hermana, de que explicamos la cuestión del tiempo por el lado del lado hebreo, ¿sí? Y semanas, no sé si estuvo en esa, pero lo dimos al principio, de hecho, cuando estudiamos el versículo 24, y explicábamos que una semana representa aquí si vemos 7, representa 7 años, de acuerdo a la estructura hebrea, ¿sí? Entonces, se fija aquí, son 7 semanas por 7 años, son 49. Y entonces así está establecido. Es como también otro versículo que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero este está establecido sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, el calendario, de hecho, el calendario hebreo no tiene nada que ver con el calendario gregoriano que nosotros vemos. Es diferente al de ellos, ¿sí? Pero lo explicaba al principio y eso es, sí, son semanas de 7 años, es lo que estudiamos la vez pasada. Y entonces, esa profecía que estamos viendo, que dice que comienza las 70 semanas aquí, son 7 semanas más 62 semanas, que equivalen a 434 años, y suma eso, son 483 años, que cumple exactamente con la profecía de cuando Cristo iba a venir. Y la última semana que falta, que es de 7 años, que va a ser cuando el pueblo judío va a ser restaurado, son 7 años, y acuérdense que está partido en 2 partes, que es 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos, el pueblo judío, el pueblo de Israel entra así al periodo de tribulación, junto con gentiles, ¿verdad? Que no han creído lo que hemos dicho aquí, en este periodo que está ahí, marcando aquí con la flechita. ¿Sí? Gracias, hermanos. Bueno, entonces así es, hermano. Entonces vamos a profundizar un poquito en el versículo 26, y dice:
lo que sucede después de las primeras 69 semanas, ¿sí? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Y dice, mas no por sí, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Entonces, estamos hablando que desde aquí hasta acá es donde se está cumpliendo ese periodo de tiempo, ¿sí? Desde que se reconstruyó el templo hasta que vino Cristo otra vez, ¿sí? Y ahí dice, el término bíblico de quitar la vida es algunas veces utilizada para describir ejecución. Que en Génesis 9:11 y Éxodo 31:14 dice, Gabriel le dijo a Daniel que al Mesías se le quitará la vida por el bien de otros, mas no por sí. Y así fue, ¿verdad? El Señor murió por nosotros. El Señor murió por nosotros y por el beneficio de nosotros, ¿verdad? Por amor al Padre y por amor a nosotros, ¿verdad? Dice, cronólogos capaces han mostrado que la crucifixión del Señor Jesucristo ocurrió inmediatamente después de la expiración de los 483 años proféticos, de 360 días cada uno, desde el tiempo de la orden de Artajerjes, ¿sí? Entonces, estamos hablando de este periodo, de aquí hasta acá, ¿no? Hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y está validado y está científicamente comprobado, hermano, ¿sí? Pues el Señor está la parte de la Escritura y también está confirmado físicamente, por así decirlo, ¿verdad? Entonces dice, quitar la vida es una descripción conmovedora de la vida terrenal de Jesús, incluyendo la cruz. Nació en el establo de otro hombre, estuvo en la cuna en el pesebre de otro hombre, sin ningún lugar donde recostar su cabeza durante su vida en la tierra, y enterrado en la tumba de otro hombre, después de morir en una cruz maldita, dice el Cristo de Dios y el amigo de los que no tienen amigos, le fue quitada la vida y no tuvo nada, ¿sí? Entonces, hermano, él se despojó de todo, ¿sí? Él entregó su vida por nosotros, se despojó de todo, Señor. Se fijan, él no tenía nada aquí, ¿por qué? Porque es igual ahora con nosotros en Cristo. Nosotros no tenemos nada con el mundo. Sí, Exacto, no somos de este mundo. Sí, nosotros pertenecemos al reino de Dios, sí. Y nos gobierna no lo que dice el mundo, nos gobierna lo que Dios nuestro Señor dice y nos dirige a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que está orando en este tiempo. El Espíritu, Él nos habla a través del Espíritu Santo, ¿sí? A través de la palabra y a través del cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros y la iglesia, ¿sí? Y entonces dice, eso es la parte, entonces ya dijimos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y ya explicamos por qué. Mas no por sí, ¿verdad? Murió por nosotros, ¿verdad? Y por el pueblo judío que va a ser recuperado, ¿sí? Por amor a nosotros. Y luego ya sigue, el pueblo de un príncipe, y vamos a ver qué es eso. Dice, ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, dice, después de que se le quite la vida al Mesías, ¿verdad? O que se le quitara la vida al Mesías. Jerusalén y su templo serían destruidos de nuevo por un ejército abrumador, con inundación, ¿verdad? Eso es lo que significa, con inundación. Dice, y era un ejército muy grande. Dice, la mayoría de los eruditos y comentaristas de la Biblia están de acuerdo que esto se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los romanos, sí, los romanos destruyeron Jerusalén después de la muerte de Cristo, sí. Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir, destruirá, dice, el ejército destructor está hecho del pueblo de un príncipe que ha de venir. Dice, este príncipe que vendrá se describe más en Daniel 9:27. Y ahorita vamos a tratar de llegar allá, ¿sí? Entonces, vamos a ver unas escrituras, ¿sí? Relacionado con lo que validan, sí, escrituras que soportan, donde dice se quitará la vida al Mesías, ¿sí? Y vamos a ver por qué, más no por sí, que ya lo vimos, ya lo explicamos, que no murió por él, sino para nosotros,
Y ahorita vamos a ver unas escrituras que confirman más eso. Y vamos a hablar un poquito del pueblo de un príncipe y lo que estuvimos leyendo ahorita, con inundación y su fin será, y lo vamos a ver aquí a través de las escrituras, dice. Entonces se quitará la vida al Mesías, dice, aquí hay la primera escritura es Salmos 22:15, ¿sí? Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Y aquí está hablando el salmista, pero ya es que está también hablando del Mesías, de nuestro Cristo, ¿sí? Acuérdense, al final en la cruz, cuando él le dio sed, ¿sí? Y él sabía, ¿verdad?, a lo que venía. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que venía. Y él se sujetó hasta la muerte. Acuérdense que todavía en el monte Getsemaní, cuando dijo al Padre, Padre, si pudieras quitar esta copa de mí. Pero que dice, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Entonces, hermanos, así como ese ejemplo que le estoy dando de Cristo nos dio, necesitamos entender, ¿sí?, que estamos en prueba. Y esa prueba es para poder llegar al Señor. Entonces, por eso gocémonos y alegrémonos, ¿sí?, aunque parece duro. Porque el Señor nos enseña y nos disciplina por amor, ¿sí?, porque nos quiere que lleguemos a Él y nos disciplina como hijos. Entonces, no hagamos nuestra voluntad, hermanos, hagamos la voluntad de Él. Hagamos lo que Él nos enseña en su palabra, ¿sí?, para poder llegar a donde Él quiere que llegamos, así como Cristo llegó. Isaías 53:8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y otra vez, estamos hablando de Cristo, estamos hablando en Isaías, el profeta Isaías estaba revelando, ¿sí?, lo que iba a sufrir el Mesías y lo que iba a pasar el Mesías. Marcos 9:12 dice, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. ¿Sí? Y ahí está otra vez, ¿sí? En Marcos está hablando de lo que iba a pasar con Cristo, ¿sí? Habla del Hijo del Hombre, pero cuando habla de Hijo se refiere a Cristo también, ¿sí? Ese Hijo de Dios que vino, ¿sí?, hecho hombre, por eso es Hijo de Hombre, fue el que vino a padecer, ¿sí?, y fue tenido por nada, hermano, porque realmente, acuérdense cómo la Escritura, también en Isaías, cómo explica, ¿sí?, cómo lo maltrataron, lo maldijeron, lo escupieron, lo tuvieron por nada, hermanos, ¿sí?, y lo tuvimos, más bien dicho, ¿verdad?, porque todos rechazamos, hasta que Él se nos reveló a nosotros. Lucas 24, 26 y 46 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y así fue, ¿verdad? Él tuvo que padecer esas cosas, ¿para qué? Para poder entrar en la promesa que el Señor había hecho con él, ¿sí?, de entrar en su gloria. ¿Dónde está sentado nuestro Señor Jesucristo? Está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Está con la gloria de nuestro Señor, ¿sí?, en la presencia de nuestro Padre. ¿Sí? Juan 11, 51, 52 dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Sí? Entonces, ahí está otra vez. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Sí? Y cuando habla de congregar a unos, acuérdense que ¿dónde se unieron? Decíamos que había gentiles y estaba el pueblo de Israel. ¿Sí? Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el hermano ya lo explicaba, se quedó pueblo judío. Era Israel, ¿verdad? Pero lo quedó el pueblo judío, gentiles. ¿Sí?
y el pueblo judío y los judíos que rechazaron a Cristo. Y en la iglesia juntó a todos. Porque en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el que cree en Cristo ahorita, en el tiempo de gracia, puede entrar gentil, puede entrar judío, ¿sí? Y judío que crea en Cristo, ¿verdad? Y todos los que se dispersaron, ¿ok? Juan 12, 32 a 34 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraería a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Si se fijan, es que está hablando y no entendían. No entendían, sí. El mismo Señor explica por qué algunos no entendían. Había unos escogidos que iban a rechazar al Señor del pueblo judío para que nosotros entráramos. ¿Se acuerdan? Se lo oí la vez pasada, donde el libro de Romanos explica, ¿sí? Por qué es que el pueblo judío rechazó a Cristo. Y era para que precisamente nosotros entráramos, ¿sí? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, ¿sí? O cuando creímos en Cristo, Él nos hizo justos. ¿Por qué? Porque nos limpió de pecado. El injusto es aquel que le gusta vivir en el mundo de pecado, hermano. Y el que vive en el mundo del pecado es aquel que hace las obras de la carne y no produce el fruto del Espíritu. Más acuérdense de eso, ¿sí? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? Entonces, acuérdense que decíamos que la paga de la ley, sí, en la ley decía que la paga de infringir la ley era muerte, hermano. La paga de infringir la ley en el antiguo era muerte. ¿Sí? El Señor arrebató por la caída de nosotros en el Edén, ¿sí? Y la ley vino después, pero nosotros estábamos atados a esta ley porque no podíamos dejar de pecar, ¿sí? No podíamos dejar de pecar. El pecado estaba en nosotros. El cuerpo se corrompió y fue maldecido. Entonces, todo el tiempo el mundo, acuérdense, porque el Señor se negó o inundó el mundo, ¿sí? Porque la maldad creció tanto que dijo, se van a perder todos. Y el Señor no quiso que se perdieran todos, ¿eh? ¿Guardó a quién? Guardó a Noé. Pero dice que la maldad era tanta en el mundo que su corazón le dolió, ¿sí? ¿Y ustedes querían que quería destruir? No, pero por la rebelión, como es un Dios justo, ¿sí? Tenía que emitir juicio, hermanos. Y ahí fue para beneficio de nosotros, ¿verdad? Que no se perdiera. O sea, que la cizaña no se perdiera con el trigo, ¿sí? Cuando no entra en la barca, entraron, ¿sí? Todos. Entró cizaña y entró trigo, acuérdense, entraron animales inmundos y animales puros. Y dentro de la familia de Noé entraron también, sí, entraron las esposas de los hijos. Y ahí estaba la mezcla entre ¿cómo les digo? En trigo y cizaña también, sí. Porque luego de ahí salieron todas las naciones. El Señor volvió a repoblar la tierra y de ahí volvieron a salir todas las naciones. ¿Okay? Entonces en su misericordia guardó todo. Pero al final, acuérdense, al final, ya lo hemos estado también viendo, el Señor va a separar el trigo y la cizaña. ¿Sí? El trigo es todos los que creyeron en Cristo. La cizaña es todos aquellos que nunca creyeron en el Señor, en Cristo, nuestro Señor. ¿Sí? ¿Okay? Y ese juicio lo tiene el Señor, ¿verdad? Porque Él es el que conoce los corazones. Y nosotros mismos, acuérdense, si decimos que no pecamos, dice la palabra, que nosotros mismos nos engañamos. Pidámosles al Señor, ¿sí? Pidámosle al Señor, ¿sí? Que nos dé fortaleza para ir pecando, ahora sí que poco a poco, menos, a través del tiempo pecar menos, para podernos acercar más a Él.
Y en la medida que más nos acerquemos a Él, menos vamos a pecar. ¿Sí? Pero mientras estamos aquí, estamos sujetos, hermanos, a eso. Y el Señor lo sabe y por eso nos pide que no nos apartemos de Él. Necesitamos entender eso. ¿Sí? Él nos pide que no nos apartemos de Él. Primera de Pedro 2, del 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Él tuvo rechazo, sí, cuando él vino estaba compartiendo el reino y tuvo rechazo. No creían en lo que él decía. ¿Sí? Y él dejó a unos que el Señor preparó para que otros creyeran. ¿Sí? Y por eso es que desde aquel tiempo hasta ahora, hermanos, que nosotros creemos en la palabra del Señor. ¿Sí? Viene desde allá, hermanos. Como el Señor ha guardado después de 2500 años, ¿sí? Esa promesa, ¿sí? Y conocemos esas cosas, ¿por qué? Porque alguien oró por nosotros y el Señor nos trajo la palabra y nos iluminó y abrió nuestra mente y corazón para poder entender las cosas. ¿Sí? Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Estábamos enfermos, hermanos. ¿Enfermos de qué? Del pecado. Éramos injustos delante del Señor. ¿Por qué? Porque estábamos en el pecado. El Señor nos sacó de eso, sí, ahora nos fortalece a través del Espíritu y a través de su palabra, sí. Por eso es importante la oración, el escudriñar la palabra, sí, y pedirle al Espíritu que nos guíe. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, sí. Así estábamos nosotros, hermano, muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Por eso esta carne va a ser transformada, hermanos. Esta carne está muerta por el pecado, pero el Señor dice que nos va a dar, sí, vida, va a transformarnos, sí, de corruptible a incorruptible. Pero estamos siendo vivificados en el Espíritu, sí. Si vivimos en el Espíritu, tenemos la vida eterna que el Señor nos promete, ¿sí? Esa vida está en Cristo. Y esa vida tiene que presentar o manifestar el fruto del Espíritu. Y ahí dijimos que lo principal que debemos manifestar delante de los demás es el amor, ¿sí? Porque el mismo Cristo dijo a sus discípulos que ellos iban a conocer que eran sus discípulos cuando se amaran unos a otros. Y primero, el amor más grande debe ser a nuestro Dios, a nuestro Padre, ¿verdad? Dios nuestro Señor. Porque por Él vino el amor a nosotros y por eso podemos dar testimonio de ese amor a otros. ¿Sí? Bueno, entonces todas las escrituras validan lo que dijimos, ¿sí? Se quitará la vida al Mesías. A eso vino el Mesías. ¿Sí? Él vino por instrucción del Padre a ejecutar la profecía que estaba escrita sobre Él, con el propósito de rescatarnos a nosotros en el pecado en el cual estábamos, ¿ok? Mas no por sí, ya vimos que no vino por sino por nosotros, dice Juan 14:30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, ¿sí? Ya sabemos que ese príncipe es Satanás, ¿verdad? Él creía, acuérdense, hermanos, aquí no, pero él creía que cuando Cristo estaba muriendo o que iba a morir, que él había ganado una batalla, ¿sí? Se volvió a ir el audio. ¿Me escuchan otra vez? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Yo también. Ok. Bueno. Yo también. Ok. Sí, de repente no hay fluctuaciones en internet, pero vamos para adelante. Entonces. Ahora sí lo escucho. Ok. Ya me acerqué un poco Sí, más. se escucha bien. Ok. Ahí vamos. Entonces, el pueblo de un príncipe, ¿sí? Dice Daniel 11:17, dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle.
pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Sí? Vamos a de hecho, todo esto que vamos a ver, sí, está hablando del enemigo. Todo lo que estamos viendo. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas de su hijo. Sí, vamos a ver. Espérame tantito. Ok. Dice en Mateo 22:2, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo 22:7 dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Sí? Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces aquí, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, el enemigo, sí, ya dijimos, el enemigo no va a hacer nada que el Señor no tenga dispuesto. Sí. El enemigo no se mueve sin la orden que el Señor tiene, ¿sí? Entonces, todo tiene un propósito, todo tiene un ser, ¿sí? Pero el enemigo va a hacer lo que se va a hacer, ¿para qué? Para que la profecía se cumpla. ¿Sí? Pero en el camino él sabe, sí, él quiere esto y acuérdense que ya lo vimos, que es la Virgen con las estrellas arriba y la luna abajo, ¿verdad? Que es donde viene nuestro Señor, y el dragón estaba esperando que naciera, y después de ahí que no pudo destruirlo, ¿sí? Pueden que se va contra aquellos que creen en la palabra del Señor. Entonces es la persecución que ha hecho el enemigo desde tiempo atrás a la iglesia, ¿sí? O al pueblo, empezando con el pueblo de Israel hasta la iglesia aquí ahora, ¿sí? A los que se han mantenido en la creencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Marcos 13:2 dice, Jesús respondió, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 19:43-44 dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sí? Y ahí está hablando, son los evangelios, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, Lucas 21:6 dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lucas 21:24 es, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sí? Y aquí es donde los gentiles que no creen en Cristo, sí, son los que están tratando de destruir a Jerusalén, ¿sí? Y destruyeron el segundo templo también, fueron gentiles, no creyentes en Cristo, ¿sí? Pero era, si se fijan, es con el propósito que se cumpliera la profecía, es lo que quiero que vean, ¿sí? Que el Señor, si realmente decimos que tiene control de todo, así es, tiene control de todo. Y si dice que la profecía ya está escrita, ¿sí? Que toda letra y toda punto y toda coma se va a cumplir, es porque se va a cumplir, ¿no? Pero ya en otra profecía, la única que está escrita en la palabra, ¿sí? Es la que hay, ¿sí? No hay otra. Y la otra profecía que de repente habla la escritura, sí, esta profecía, pero es cuando el Señor revela los corazones de los hombres a la iglesia para arrepentimiento. Sí, es cuando el Señor revela los corazones para que puedan ver que realmente Dios está en nosotros, para que ellos puedan creer, sí, que el Señor está en nosotros. Hechos 6, del 13 al 14 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estamos hablando, sí, ya estos en Hechos, sí. Es Pedro y todos los que estaban en ese tiempo que se quedaron, que los andaban persiguiendo, ¿verdad? Dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Sí, si se fijan, el que está hablando son los sacerdotes judíos que no creyeron en Cristo. Pues el enemigo, ¿por dónde se ha movido, hermano? Por eso es que no han creído, ¿sí? ¿Para qué? Para negar la verdad de Cristo. Y eso es lo que ha pasado siempre. El enemigo quiere venir, el enemigo ha venido queriendo hacer que se elimine, sí, o que se pierda la verdad en Cristo, en la palabra. Y es el príncipe que decimos que está obrando, sí. No quiere que la verdad salga, sí, a la luz. Y ese es Cristo, sí. Dice Daniel 11:10, dice, con inundación, o sea que vendrán con inundación, dice, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitudes de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará, y pasarán adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, sí. Y ahí pasó con la destrucción a través del segundo templo que construyeron, sí. Y pero más adelante vamos a ver qué es lo que va a suceder con él, ¿verdad? Isaías 8:7 dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasarán sobre todas sus riberas. Jeremías 46:7 dice, ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Amós 8:8 dice, no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorarán todos, no llorarán todo habitante de ella. Subirá todo como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Amós 9:5 dice, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derrite. Y si llorarán todos los que en ella moran y crecerá todo como un río y mermará luego como el río de Egipto. ¿Sí? Entonces, es lo que está haciendo ahorita el enemigo, está inundando todo, ¿sí? Con ideas para negar la verdad de Cristo, ¿sí? Pero el Señor al final, como dice, lo va a destruir. Todo va a ser destruido, ¿sí? Me dice, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces, y su fin será, aquí dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Y acuérdense que estamos hablando ahí del periodo de tribulación que viene, ¿sí? Que es para el pueblo judío. Marcos 3:7 dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. ¿Sí? Entonces, no hemos visto este grado todavía, hermano, de nivel. Por eso decimos que es cuando el pueblo judío está en tribulación, de nación contra nación. Sí ha habido siempre, pero en el grado que el Señor lo menciona ahí, todavía no se ha visto en esa magnitud. Bueno, entonces ese es el versículo 26, ¿sí? Ya como les digo, van a tener esta información ustedes, ya después la pueden repasar más detenidamente. Pero estamos viendo toda la profecía como la explicamos, ¿sí? Y ya viene lo que es la parte final. ¿Sí? En el versículo 27. Que son los eventos de esa última semana, ¿sí? De esa última semana. Dice, por otra semana se confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda,
¿sí? Entonces, y por otra semana se confirmará el pacto de muchos, ¿sí? Estamos hablando de la semana 70, que son 3 años y medio, 3 años y medio. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda hasta los 3 años y medio, de los 7 últimos, ¿sí? Después con la muchedumbre y las ofrendas vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. ¿Okay? Entonces dice, confirmará el pacto, lo que vemos aquí, ¿verdad? Confirmará el pacto, dice, confirmará el pacto. Él, dice, el que Gabriel describió es el príncipe que ha de venir en el versículo anterior. Dice, si sabemos que el príncipe del pueblo destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, entonces sabemos que este príncipe por venir tiene sus raíces ancestrales en la tierra del antiguo imperio romano. ¿Sí? Por lo tanto, dice, el príncipe que ha de venir será de alguna manera un heredero para los romanos, así como el último gobierno mundial es un heredero del imperio romano. ¿Sí? En Daniel 7. Y lo dice, por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Dice, el príncipe que vendrá hará un pacto con Israel por la última unidad de 7 años. ¿Sí? A ver, un pacto con Israel. Completando las 70 semanas profetizadas para el pueblo judío y Jerusalén. Dice, el pacto con muchos, la palabra muchos aquí es una referencia específica de Israel, no una referencia general para algún grupo. El antiguo hebreo dice pacto con los muchos. ¿Sí? Entonces es para el pueblo judío. Dice, con este pacto Israel abrazará el anticristo como un mesías político. Sino como, dice, con este pacto abrazará al anticristo como un mesías político, sino como el mesías literal. Jesús predijo esto en Juan 5:43, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Sí? Entonces, ese falso profeta, va a estar el anticristo, ¿sí? Y ellos van a convencer, ¿sí? Y va a haber paz, y van a hacer pactos, y muchos, pero el pacto se rompe a la mitad después. Sí, porque para el sacrificio. Entonces, es nomás, si vemos, es el enemigo obrando a través del hombre, ¿sí? Para ejecutar lo que el Señor ya tenía establecido. Lo que el Señor ya tenía establecido. Se tiene que cumplir. ¿Okay? Como Él dice, su palabra no es palabra de hombre, ¿sí? Él no es Dios para mentir, ¿sí? Su palabra es verdad y se tiene que cumplir. Dice, al tomar la decisión de lo que se cumplirá en las 70 semanas de Daniel 9:24, dice, sabemos que las 70 semanas aún no se han completado, pero los eventos prometidos en las primeras 69 semanas se han cumplido, indicando que hay una extensa pausa en las 70 semanas entre la semana 69 y la semana 70. Dice, la semana 70 comenzará cuando el príncipe por venir confirma el pacto con el pueblo judío. Entonces, ese periodo que habla del año de la semana 69 a la semana 70, hermano, es el periodo de gracia en el que estamos. Es el misterio que está oculto, que fue revelado. ¿Sí? Y la función de la iglesia, acuérdense que nosotros estamos en el ministerio de reconciliación. Entonces, la iglesia, sí, está para alcanzar a lo que no conoce. Guiado por guiado por el Espíritu, hermano. Por eso decimos, hay que ir a donde el Señor nos manda. Y hay que orar para que el Señor nos guíe. Y hay que orar para que el Señor ponga las cosas y las obras que Él tiene dispuestas para nosotros. No es lo que yo quiera hacer, hermanos. Es lo que el Señor tiene dispuesto para mí. A veces queremos hacer muchas cosas, pero hay que entender y hay que pedir al Señor discernimiento para realmente ver si no son cosas mías y si realmente es la voluntad de Él que se haga, que yo lo haga. ¿Sí? Dice, la semana 70 comenzará cuando el príncipe por venir confirmará el pacto con el pueblo judío.
estos hoyos o pausas en la profecía parecieran extrañas para nosotros, pero son comunes. Comparando Isaías 9:6 y Lucas 3 del capítulo 1 del 31, muestra otra pausa, un hoyo significativo en la profecía en cuanto a la venida del Mesías. ¿Sí? Dice, podemos pensar de ello de la siguiente manera. Dios señaló 490 años de un enfoque especial en Israel y en su plan de redención. Dice, los fueron detenidos por el rechazo de Jesús por parte de Israel. Dice, ahora no hay un enfoque especial en Israel en el plan de redención de Dios, porque este es el tiempo de la iglesia, lo que estábamos platicando, ¿sí? Este tiempo ahorita es el tiempo de la iglesia. Es esa pausa que es el tiempo que el Señor dio a la iglesia, ¿sí? Para que la mayoría parte de los gentiles entren, hermano. Los que Él tiene escogidos, ¿sí? Y luego después, ¿sí? Los que entren junto con los judíos en ese periodo de tribulación que decimos, que van a entrar gentiles también que no han creído, por la predicación de ellos, otros más van a creer, hermano, en Cristo. Porque también era una promesa que el Señor ha dicho que a través de ellos, muchos iban a creer en Él, ¿sí? Entonces ahí se está cumpliendo todo lo que el Señor venía diciendo. El enfoque de Dios regresará a Israel cuando la iglesia sea tomada en el rapto, y los últimos 7 años del reinado del hombre en esta tierra comenzarán. Dice, la semana 70 comenzará cuando el pueblo judío sea restaurado en la incredulidad hacia su tierra y ciudad. Dice, y entre ellos será ya un remanente fiel, siendo dueños de su pecado, ¿sí? Y buscando el rostro de Jehová. Entonces, el Señor ya tiene un remanente, hermano. Siempre el Señor ha tenido un remanente. Siempre. ¿Por qué? Por misericordia, hermanos, por nosotros. Siempre ha habido un remanente que es fiel al Señor para que no se pierda, ¿sí? Porque si todo se perdiera, hermanos, ninguno íbamos a llegar. Ninguno iba a llegar, ¿sí? Entonces ahí está la sabiduría de nuestro Dios, ¿sí? Es la sabiduría de nuestro Dios. Él nunca, en su misericordia, perdió todo, ¿sí? Siempre dejó un remanente. Un remanente, ¿sí? Por amor a nosotros. El 4 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, el príncipe que vendrá romperá el pacto con Israel a la mitad de los 7 años. ¿Sí? La última semana, periodo de 7 años. Dice, el libro Apocalipsis ve este periodo de 7 años con ambas mitades puestas aún en el futuro. Apocalipsis 2, 12, 6, 13, 14, 13 del 5 al 9, 14 y 15 dice. La mitad de la semana y el fin del sacrificio no han ocurrido aún en 70 después de Cristo, ¿sí? Todavía no han ocurrido, dice. Después con la muchedumbre de las amenazas vendrá el desolador. Al final del sacrificio vendrá con abominaciones, seguida por una desolación tremenda. Abominaciones traduce una antigua palabra hebrea, shikwitz, que está conectada a una horrible idolatría, ¿sí? Está conectada a una horrible idolatría. Deuteronomio 20, 29, 17, 1 Reyes 11, 5 a 7, 2 Reyes 23 al 13. Y en ese tiempo, hermanos, del Antiguo Testamento, acuérdense que el pueblo, el Señor lo saca de Egipto, ¿sí? Los va a meter a la tierra prometida. Y el Señor siempre les advirtió, hermanos, que no se mezclaran con los pueblos paganos, porque se iban a contaminar. Pero ¿qué fue lo que nos enseña la Escritura? Que todo el tiempo, hermanos, no escucharon la voz de Dios. ¿Sí? Todo el tiempo no escucharon la voz de Dios, ¿sí? Y siempre hicieron lo opuesto a lo que el Señor sería. Parece que estaban hasta sacrificaban los niños a Moloch, ¿sí? Los quemaban vivos por idolatría, ¿sí? A los ídolos. Cuando los sacó de Egipto, ellos querían regresar porque en el desierto decían que no tenían nada, pero el Señor les estaba proveyendo todo, hermano. No de la manera que la tuvieron a lo mejor en Egipto, pero el Señor lo que estaba viendo era si realmente estaban dependientes de Él y confiando en lo que Él les proveía, hermano. Pero ellos no estaban conformes con lo que el Señor les daba, ¿sí? Querían regresar a lo mismo. Pero lo que no entendían es que lo del Señor es mucho mayor que lo que podamos tener aquí, hermanos. Y eso es lo que hay que entender. ¿Sí? No sé si me están
¿Me están entendiendo el mensaje, hermanos? Dice, la idea es que el príncipe por venir rompe el pacto y trae fin a los sacrificios y ofrendas al profanar el lugar santo del templo. Una horrible idolatría. Okay. Hermes, Mándeme. en los 3 años y medio primeros, el anticristo entra en paz con el pueblo judío. Exactamente. Pero hasta el término de ese 3 año y medio es que rompe el pacto. Así es. Y ahí es donde empieza ¿cómo se llama? Va a empezar otra vez a querer meter, ¿cómo se llama? La gran tribulación. Sí, sí. Ahí, a partir de ese momento empieza la gran tribulación. La tribulación estaba al inicio del primer año, de esos primeros 3 años y medio. Sí. Ok. Pero entra, como decimos, entra en paz, pero va a estar como quiera ¿cómo les diré? Va a empezar a haber una serie de eventos preparando lo que viene. Acuérdense, cuando llegue el tercer año y medio, aquí estamos viendo, va a entrar la abominación y lo que va a empezar es que se va a empezar a formar, o se va a empezar a forzar a adorar, ¿sí? Al enemigo. Se va a empezar a forzar. Ahí es donde van a poner las marcas y todo eso. Ahí es donde se va a poner fuerte la cosa. En esos primeros 3 años y medio. Bueno, es que estamos diciendo, en los primeros 3 años y medio entran con una cuestión de paz, ¿sí? Pero disfrazado, hermanos. ¿Sí? Acuérdense, ahorita se está preparando todo y todo se va a empezar a desencadenar en esos primeros 3 años y medio. Ok. Si ahorita decimos que hay control de muchas cosas, ahí va a estar más duro todavía. Va a haber paz, sí, va a haber paz, pero va a haber mucho control. Sí. De muchas cosas. Sí. Se va a hacer una paz, ¿cómo les diré? Una paz disfrazada, por así decirlo. Correcto, sí, así es. Es una paz disfrazada, hermano, porque eso es el enemigo, disfrazar las cosas, ¿sí? Pero el fondo de las cosas es que él quiere, ¿sí? ¿Qué quiere llevarse él? Quiere llevarse la honra, quiere llevarse la gloria, y quiere llevarse todo. Que fue lo que hizo cuando estaba con nuestro Señor y por eso fue desechado. Se rebeló, acuérdense, se rebeló, ¿sí? Se rebeló contra Dios y lo va a volver a hacer. O va a querer hacer que las personas que todavía queden, ¿sí? Revelar, o sea, de plano sellarlas, ¿para qué? Para llevarlos a muerte. Correcto, sí. Lo que está queriendo hacer él ahorita en este momento, porque él sabe que ya está sentenciado, es llevarse lo más que pueda. Así es. Hermes, Mándenme. pero si Satanás no puede ver el futuro, ¿verdad? Él no sabe que está vencido, ¿o sí? No, ella sabe que está vencido porque fue vencido en la cruz. Eso sí lo sabe. Cuando él creyó que había destruido a Cristo, ya supo que no. Ajá. Y él sabe que está sentenciado. Y que Jesús está resucitado. Y que Jesús está resucitado y que él tiene un tiempo, también sabe. Ajá. Acuérdense, la profecía ya fue escrita. Antes de que el enemigo supiera, toda la profecía ya había sido escrita. Exacto, sí. Sí, claro. Sí, él no tiene más conocimiento que Dios, acuérdense, no tiene más conocimiento que Dios. Ni tiene Tengo más una pregunta, poder. hermano. Mándeme. Entonces, Satanás conoce de la palabra porque le contestó a Jesús en la tentación en el monte. Si él conoce de la palabra, entonces conoce lo que está escrito en Apocalipsis, o él no tiene esa revelación para poder entender esos últimos tiempos. No. Esa era mi pregunta. Pero más que todo sabe que su tiempo está contado, es lo que sabe.
Sí, y lo que va a hacer es porque está planeado, pero no por él, está planeado por Dios, ¿sí me explico? Dios tiene el plan, no él. Él va a ejecutar lo que está De dicho. acuerdo. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Y luego van a salir los que dicen, ah, entonces tu Dios es ¿cómo se llama? Pues entonces tú no tienes libertad de nada. No, ¿cómo no? Si tengo libertad. Tengo la libertad de decidir seguirlo a él o no seguirlo. Esa es la libertad que tengo. Amén. ¿Sí? Esa es la libertad que Dios me da, de seguirlo o no seguirlo. Pero fíjense, Dios en su misericordia y en su justicia me revela las dos cosas. Me dice, hey, si sigues este camino, este es el fin. Si sigues a este camino, este es el fin. Porque va a haber un fin, hermanos. Acuérdense, es principio y fin. Va a haber un fin. Él dice, si me rechazas, ¿qué dice él? Si lo rechazamos, ¿qué dijo Cristo? Él Si también nos va a negamos, rechazar. él también nos va a rechazar. Él lo dice bien claro, si ustedes me rechazan delante de los hombres, yo los voy a rechazar delante del Padre. Porque Él es nuestro juez, acuérdense, delante de Dios. Él es nuestro juez delante del Padre. Entonces, por eso Él dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de mí, nada podéis hacer, dice. Apartados de Él, no vamos a producir fruto espiritual, hermanos. Apartados de Él, no vamos a tener revelación de la palabra, ¿sí? Apartados de Él, vamos a caer en el mundo. Y apartados de Él, el enemigo nos va a destruir. Pero porque nosotros decidimos, no porque Él quiso. Nosotros decidimos, hermanos, acuérdense. No podemos culpar al enemigo tampoco. Porque el enemigo tienta, ¿sí? Pero yo soy el que decido si agarro la tentación o no. Por eso les digo que el Señor siempre nos prueba. El Señor prueba si realmente somos fieles a Él. Eso es lo que Él quiere ver, nuestra fidelidad a Él. Y si somos fieles a Él, Él va a cumplir la promesa que Él hace en la palabra. Sí, vamos a estar con Él. Sí. No vamos a tener más llanto, no más crujir de dientes. Sí. Vamos a estar alabando todo el tiempo con Él. No va a existir ni día ni noche. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la eternidad con Él. Y la luz dice que es Él. La luz va a ser Él. ¿Sí? La luz que nos va a iluminar todo el tiempo va a ser Él. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Llegar con Él o amarrarme aquí y amarlo de aquí? Y no lo voy a ver, ¿sí? Él dice que no lo voy a ver. Si me amarro aquí, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos firmes, hermanos? ¿Con Él o aquí? Esa es la pregunta. Con Con él. él. Bueno, ¿sí? Y si estamos con Él, sabemos que vamos a tener lucha y que tenemos que vencer esa lucha que es la tentación y que la única manera de vencer es escudriñar la palabra y sujetarme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Correcto. Amén. ¿Sí? Así es. Bueno. Dice 6, Jesús llamó esto a la abominación desoladora en Mateo 24:15 e indicó que sería una señal, aquí debe ser señal esencial en la gran tribulación. Pablo mencionó la idolatría del príncipe por venir en 2 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículos del 3 al 4. ¿Okay? Y les digo, esas notas las van a tener, porque quiero avanzar para terminar, porque ya son las 9:30. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramará sobre el... dice, hasta que venga la consumación, fíjense bien ahí lo que dice, hasta que venga la consumación, ¿sí? Acuérdense que esto es revelado a Juan por el ángel, ¿sí? Y ahí dice, hasta que venga la consumación de lo que tiene que pasar y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. El juicio que ya está establecido para el enemigo, ¿sí? Dice, este rompimiento del pacto y la abominación desoladora tiene una consumación prometida. Antes de que se complete la semana 70, ¿sí? Cada una de las cosas descritas en Daniel 9 se cumplirá y una justicia duradera reinará. ¿Sí? Y esto es después, acuérdense, después del juicio.
que es cuando ya vamos a estar con el Señor, ¿sí? Bueno, otros en cuestión del rapto, ¿verdad? Pero el juicio final, sí, acuérdense, es donde van a presentarse todos los que murieron, ¿sí? Delante de Dios, y van a estar delante de ellos, o sea, los que murieron sin conocer a Cristo, ¿sí? Por eso digo que ese juicio lo dejamos al Señor, pero todos los que no conocieron a Cristo, y se van a levantar también, todos los judíos que creyeron delante de él, ¿sí? Y ahí es donde se va a decir quiénes entran al reino de Dios y quiénes van al lago de fuego. ¿Sí? Y ahí pasando ese punto ya, sí, entramos, ahora sí que entramos al reino de Dios, ahora sí. Ahora sí estamos en la presencia del Señor y estamos con Él y estamos en paz y en gozo, sí, como dice la Escritura en Romanos. Sí, y que como quiera une nosotros aquí en Cristo, fíjense, tenemos que estar en paz y en gozo, ¿sí? En paz y en gozo, ¿por qué? Porque si estamos en Cristo sabemos a dónde vamos. Por eso es que debemos estar en paz y en gozo, a pesar de la tribulación y las tormentas que vienen en nuestras vidas. Debemos estar tranquilos. Porque al final de cuentas, hermanos, si yo muero, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? A gozar del reino. A gozar del reino, sí. Necesito creer, hermanos, que voy a ir a gozar del reino, porque si dudo, todavía necesitamos estar firmes, hermanos. Necesitamos estar firmes. Es como también nos preocupamos por la familia, ¿verdad? Pues preocupémonos porque conozcan al Señor, sí. Y segunda, si yo me voy, yo sé que el Señor los va a guardar a ellos. Pero ese es el trabajo que tenemos aquí ahorita, hermanos, sí. Ese es el trabajo que tenemos ahorita. Guiar a nuestros familiares, nuestras familias y a los que el Señor ponga a conocer quién es Cristo para que lleguen. Okay. Y hermanos, ahí vienen más escrituras. Se me da que voy a parar, pero les voy a mandar el estudio. Ya como quiera, con lo que expliqué ahorita al final, ya les expliqué la profecía, pero luego nomás repasen estas últimas escrituras, ¿sí? Y si hay preguntas, pues bueno, el próximo miércoles podemos poner unos minutos por si hay preguntas en algo que leyeron, que no entendieron, y lo explicamos. Y porque luego después de ahí viene lo que dice el hermano, ¿verdad? Ya después, y ya explicó algo de la iglesia, pero no sé si va a tocar el tema más profundo son muchas escrituras, por eso no las voy a dar ahorita, del periodo de la iglesia, no sé si lo voy a ver más en detalle. Pero después como quiera se los voy a mandar junto con ya lo van a tener. Pero ya habíamos visto algo de la iglesia. Entonces ahí me voy a detener, hermanos. Y les voy a mandar el estudio. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Todo muy claro, hermano. Muchas gracias. Bueno. Entonces ya saben dónde estamos parados. Gracias, hermano Hermes. De nada, hermanos. Estamos bien, Hermes. Sí, no, gloria a Dios, que vamos. De eso se trata, entender. Porque mientras estamos aquí, creemos que tenemos mucho tiempo, hermanos, pero acuérdense que dice la palabra, que somos como la neblina. Hoy estamos, mañana quién sabe. Sí, solo el Señor sabe. Y si me da un día más, gloria al Señor, hay que aprovecharlo. Por eso dice que el día es siempre el presente, hermano. Porque el pasado ya pasó y el futuro no sabemos. Por eso el Señor dice, preocúpate por el hoy. ¿Sí? Y el hoy es todo, cada vez que el Señor te da un día, es hoy. ¿Sí? Aprovéchalo. Dice, aprovéchalo, utilízalo. Y utilízalo bien, ¿sí? No desaproveches el tiempo, porque el tiempo no regresa, hermanos. El tiempo no vuelve. El tiempo que se va, ya se fue y no regresa. Así es. ¿Ok? Bueno. Entonces, hermana Inés, si nos guía en oración, hermana. Sí, hermano, claro que sí.
Padre amado, te damos gracias por este tiempo que hemos escuchado de tu palabra, Señor, que ha sido reveladora para nuestros corazones, enriquecedora. Gracias, Padre, por nuestro hermano Hermes, que tiene ese corazón y esa disposición como siervo, Señor, tuyo, para poder impartir tu palabra, para poder llevar las buenas nuevas a nosotros, Padre, porque Él anhela en su corazón que no nada más se quede esta sabiduría que hemos nosotros aprendido, que la llevemos a muchos otros más, Señor, porque esa es tu obra que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que llevemos tu palabra, Padre, para que podamos multiplicarnos, Señor. Y esas buenas nuevas, Señor, nosotros cada día estudiarlas con esa sed, con ese gusto, con ese amor, Señor, de querer conocerte cada día más, porque nos enamoramos de ti, Señor, porque verdaderamente podemos darnos cuenta de tu mano, de tu misericordia, de tu gran amor. Y sabemos, Señor, que cuando vivimos tu palabra, sabemos que es verdad, Padre. Es una bendición, Señor, y es una gracia. Te damos la gloria, Señor, porque hemos podido vivir, hemos podido sentirte, Señor. Y al poder experimentar ese amor tan grande, Señor, esa paz, ese gozo que tenemos por estar contigo, Señor, queremos cada día ser más fieles, Señor, a ti. Queremos, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, fortalezcas nuestra fidelidad. Enséñanos cada día a permanecer más en ti, Señor. Y, Padre Santo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Llévalos de tu mano, Señor. Y danos, Señor, ponnos en nuestro camino, Padre, nuestra obra que tenemos para ti, Señor, con diligencia, Padre Santo, que nos des esa sabiduría para poder cumplir con ella, Padre. Ser esos siervos que seamos fieles, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu revelación. Te damos gracias por las familias, Padre, para que cada una de nuestras familias, Señor, nuestros hermanos, nuestros papás, esposos, hijos, Señor, pueden también llegar a tus pies. Toca sus corazones, Padre, porque sabemos que tú, Señor, tú ya tienes a tus elegidos. Amén, Te Padre. damos gracias, Señor, por este momento y te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hermano. Amén. Amén.